Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta La razón del derecho. Un espacio para la plática y el conocimiento de los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Buen día les deseamos a todos y todas quienes nos escuchan en estos momentos. Con este programa iniciamos la serie elaborada por Alianza Sierra Madre, Asociación Civil. Cuira Ernesto. Buen día, Kiriaki. Hoy comenzamos las pláticas en las que diferentes personas nos hablarán sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas y mestizos. Nuestros invitados nos hablarán de temas como el derecho a la tierra, donde sembramos, al lugar donde están las plantas que comemos y con las que nos curamos. También nos van a hablar sobre el derecho al agua, los animales del monte, el derecho al respeto a nuestras costumbres, o el derecho a ser informado, a consultarnos, a que se nos pida la opinión cuando el gobierno hará algo que nos puede afectar. En este primer programa, Javier Ávila Aguirre y José Luis Armendáriz nos hablarán precisamente sobre los derechos humanos, de dónde y cuándo surgen y de qué hablan. Así que los invitamos a escuchar las charlas. Comenzamos con este importante tema. Primero escucharemos a Javier Ávila. Javier es sacerdote jesuita. Tiene varios años viviendo y trabajando en la Sierra Tarahumara. Fue presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, COSIDAD. Actualmente está a cargo del área de derechos humanos de la diócesis de la Tarahumara, con oficina en el poblado de Krill, en el estado de Chihuahua. Javier, Cuiraba o Vaiga, ¿puedes decirnos qué son los llamados derechos humanos? Sí, pues los derechos humanos es aquello a que el hombre desde el momento en que nace trae dentro de su naturaleza y que le da la seguridad para que pueda vivir en paz. Todo aquello que el hombre desde el momento en que nace trae consigo. Tiene derecho a que no se le mate, tiene derecho a que no se le robe, tiene derecho a que se le respete su libertad, tiene derecho a poder hablar y decir lo que no le parece, tiene derecho a circular por donde él quiera. Pero, ¿desde cuándo se habla de derechos humanos? ¿De dónde y cómo nacen estas ideas sobre derechos de las personas? Esto mismo fue lo que le preguntamos al licenciado en Derecho José Luis Armendáriz y las siguientes palabras fueron las que nos contestó. Históricamente se reconoce que es a partir de la Revolución Francesa. En 1789 es cuando se hace la primera sistematización de un documento de derechos humanos, porque en la historia podríamos señalar que todo aquel justo reclamo que hace toda persona a la autoridad, cuando ésta se ve lesionada por un abuso, pues implicaba ya un derecho humano. Entonces, siempre a partir de que existió la autoridad y que ésta exigía o aplicaba abusos de la fuerza o arbitrariedades, implicaban desde luego un abuso a la persona. En un documento, en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia. Ahí se establecen los primeros derechos en documento. ¿Qué derechos? Derechos civiles, es decir, derechos de libertad, derechos de igualdad, es decir, todas las personas son iguales ante la ley y por tanto deben de ser tratadas de manera semejante. Derechos políticos, es decir, poder opinar quién va a gobernar, cómo va a gobernar y quién va a ser elegido. También más adelante tenemos la Constitución norteamericana. Esta Constitución que establece también ya una serie de elementos que se consideraron indispensables, que era necesario respetar en las personas para garantizar su desarrollo pleno, es decir, poderse realizar como personas. Y esta evolución se traduce después en
las constituciones, en los documentos de países. Tenemos posteriormente ya diversos documentos internacionales. Por citar otro más, la Constitución Mexicana de 1917, pues es un documento que establece derechos más novedosos que los que existían. Hablábamos de que ya existían los derechos civiles como la libertad, la seguridad, la igualdad, la propiedad, pero la Constitución Mexicana agrega otros derechos como son derechos de carácter laboral, es decir, que no se abuse con los trabajadores, con el sueldo que deben de recibir, y también derechos sociales, por ejemplo, la legislación de los ejidos, de las comunidades, las pequeñas propiedades de las parcelas. Así surgen en primera instancia. No podemos establecer un plazo específico de cuándo se concretizan, sino que han ido en aumento con el tiempo. También podemos señalar que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la declaración, el 10 de diciembre de 1948, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento donde ya muchos países se ponen de acuerdo. ¿Para qué quiere la persona esos derechos? Pues como una herramienta para poder garantizar su desarrollo como individuo. Decíamos, en 1948 está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración actualmente la reconocen todos los derechos que están ahí, lo reconocen todos los países. Eso es algo muy importante. Luego, nuestra Constitución también se le han ido agregando derechos. A nuestra Constitución se le han ido agregando derechos de tal forma que en la actualidad tenemos como mexicanos derechos derivados de la Constitución, pero también tenemos derechos que se encuentran en documentos internacionales. Es decir, que para saber cuántos derechos tenemos los mexicanos, tenemos que considerar los de la Constitución y los que están en otros documentos internacionales. ¿Qué son documentos internacionales? Aquellos instrumentos que han sido firmados por muchos países, entre ellos México, donde se reconocen un número determinado de derechos que son de obligación de respeto de los países que lo han firmado. Entonces, dentro de esos derechos tenemos aparte clasificaciones. Tenemos unos derechos que se les llama derechos de primera generación, es decir, porque son los primeros que existieron, y son derechos individuales, es decir, son derechos que tienen que ver con la persona, con el individuo. ¿Qué necesito yo? Necesito derechos de libertad, derechos de igualdad, es decir, ser tratado igual que los demás, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la propiedad, libertad de expresión, poderme expresar en público, libertad de opinar, libertad de decidir quién van a ser mis gobernantes, libertad para que me elijan, a mí también me puedan elegir como gobernante. Es decir, derechos individuales son todos aquellos que pertenecen a nosotros como personas. Pero también tenemos derechos sociales. Los derechos sociales son los que pertenecen a toda una comunidad, a todo un pueblo. Y esos derechos tienen que ver con otros aspectos específicos. ¿Qué necesita todo un pueblo? Pues todo un pueblo necesita tener salud, necesita educación, necesita que se le proteja en su trabajo que realiza, es decir, derechos que pertenecen a toda una colectividad. Dentro de este aspecto también está el derecho a la protección de la cultura, es decir, cuando se pertenece a una cultura en específico, a un pueblo en específico, existe el derecho de que se respete todas las cualidades, características e ingredientes de ese pueblo. ¿De qué estoy hablando? Derecho a que se respete su lengua, derecho a que se respete su forma de vestir, derecho a que se respete su forma de pensar, derecho a que se respete sus formas de resolver los problemas de la comunidad, derecho a que se respete sus concepciones del mundo, su cosmovisión, su manera de ver la realidad, y desde luego también derecho a tener un territorio. El aspecto del territorio es un elemento muy importante porque
es el elemento sobre el que germina y sobre el que se desarrolla la vida en comunidad. Pero también, aparte de estos derechos colectivos, también existen derechos para las naciones, derechos para los pueblos. Dentro de este aspecto también hay que destacar en el derecho a la igualdad. No debemos de olvidar, al hablar de igualdad estamos señalando que es igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley. Es decir, que la ley me trate de manera igual que al resto de mis compañeros, de mis vecinos, de mis familiares, de mis compañeros de país, pero también derecho en la aplicación de la ley. Es decir, que la ley se me aplique de forma igual y la ley no distinga por razas, por color, por formas de pensar. Entonces, dentro de esta igualdad también hay que destacar los derechos a la equidad de género. Al hablar de género, ¿a qué me refiero? Me refiero a hombres y mujeres. Es decir, que existe la obligación, decíamos, todos somos iguales, por lo tanto, hombres y mujeres también somos iguales. No tenemos por qué hacer distinciones, no tenemos por qué considerar que alguien tiene más derechos que otros. Es decir, somos diferentes físicamente, somos diferentes biológicamente, pero la ley, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos, nos debe de ver de manera igual ante ella, y cuando ella se nos aplique debe de ser también de forma igualitaria. Pero bien, ¿qué son los derechos? ¿Para qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es una herramienta que ha establecido la ley para garantizar que a través de ella pueda yo exigir a las autoridades ciertas prestaciones o cierto respeto. Es decir, al hablar de prestaciones, ¿a qué me refiero? Es decir, que el gobierno me debe de apoyar con elementos para mantener mi seguridad, mi salud. Mi seguridad, ¿cómo? Con policías. Mi salud, ¿cómo? Con clínicas, apoyándome cuando esté enfermo. Cuando no tenga forma de pagar un doctor, que se me apoye para que me consulte un médico y se me apoye con medicamento. ¿Cuántos derechos tiene una persona? Pues los derechos, quiero decirles que tienen una relación directa con las necesidades. ¿Cuántas necesidades tenemos como personas? Vamos a tener tantos derechos como tal. Es decir, tenemos derecho, decíamos, de no ser agredidos, de que se nos proteja nuestra persona, nuestras cosas. Tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a tener una familia. El señor José Luis Armendáriz es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estuvimos en sus oficinas, allá en la ciudad de Chihuahua, para que nos platicara de este importante tema. Lo que dijo sobre la historia de los llamados derechos humanos es importante para entender que no salieron de la noche a la mañana. Son parte de una lucha de hombres y mujeres desde hace muchos años para tener una mejor vida, para nosotros y nuestros hijos e hijas. Por eso es muy importante que conozcamos los derechos que están escritos en nuestra Constitución y hacerlos valer. Ahora, ¿qué oficinas del gobierno son las directamente responsables de hacer respetar nuestros derechos? Esto fue precisamente lo que le preguntamos al Pato Ávila, y lo siguiente fue lo que nos contestó. Bueno, las oficiales son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, que dependen de la Comisión Nacional. Comisiones que ojalá se pudiera lograr, empezando por la nacional y terminando con las últimas estatales, se lograra una autonomía absoluta de parte de los órganos de gobierno. Porque si a mí me va a defender alguien en contra del gobierno, pues no es posible que a esos defensores los ponga el gobierno y diga, a ver, tú defiende los derechos de la gente, yo los defiendo, pero ¿quién es el principal violador de los derechos? Pues el gobierno, las instituciones, los aparatos de poder. Entonces se tiene que lograr más autonomía y
pues honestidad de veras en esa función como defensores de los derechos humanos. Una cosa importante que hay que decir es que la existencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional surgen por la necesidad de hacer respetar los derechos. La existencia de estas comisiones es porque la gente ha pedido que haya alguien que vigile el que se respeten nuestros derechos. Pero, ¿por dónde comenzar? ¿Qué podemos hacer si alguien nos hace algún daño y pensamos que no está respetando nuestros derechos? Ahora los invitamos a escuchar nuevamente al licenciado José Luis Armendáriz. Miren, en primera instancia tenemos los comisarios de policía, que es lo que está más cerca de nosotros. El comisario de policía tiene una obligación importante que es brindar seguridad, es decir, no ser agredidos nosotros como personas, que se respeten nuestros derechos y se protejan lo que nosotros tengamos, cabras, ovejas, nuestra casa, nuestra parcela, nuestra tierra de cultivo. En primera instancia tenemos los comisarios de policía. Luego, más arriba de nivel tenemos los presidentes seccionales y los presidentes municipales. Ellos están en cada cabecera de municipio, que en el estado son 67. Tenemos uno en Huachochi, tenemos uno en Guadalupe y Calvo, tenemos uno en Bocoina, tenemos uno en Cuauhtémoc, tenemos uno en Guerrero, tenemos uno en Parral, en Valleza, etc. Los presidentes municipales son la siguiente autoridad hacia arriba. Ellos también tienen obligaciones de atender nuestras necesidades, por ejemplo, de agua potable, gestionar nuestra luz eléctrica, gestionar clínicas para la salud, gestionar también profesores para las escuelas, ¿sí? Cuidar que la policía municipal realmente proteja los derechos de las personas. Luego enseguida tenemos, después de los presidentes municipales, tenemos al gobernador. El gobernador es uno solo y se ubica en la ciudad de Chihuahua. Él tiene ya mayores atribuciones. Él tiene que ver con la educación, de que haya profesores, de que haya doctores en las clínicas, de que el Ministerio Público nos ayude cuando suframos, cuando seamos víctimas de un delito, que se haya cometido un delito en nuestra contra, que se nos administre justicia, que se nos procure justicia. Y más arriba del gobernador tenemos al presidente de la República, que es un presidente único para todos los mexicanos. Entonces, los derechos, ¿ante quién los vamos a hacer valer? Ante las autoridades, empezando desde la primera autoridad que hay en la comunidad, que es el comisario de policía, pasando por el presidente seccional, presidente municipal, gobernador y presidente de la República. Hasta ahorita me referí a las autoridades mestizas. Efectivamente, las autoridades tradicionales. Las autoridades tradicionales tienen un poder importante. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros del pueblo dio su voluntad para que fuera elegida como autoridad, como gobernador, ¿sí? En ese pueblo. Entonces, él tiene un poder. ¿Cuál poder? El poder que se le dio cada quien voluntariamente para que él fuera el representante. Esta autoridad debe de coadyuvar. Ojo, esta autoridad también tiene representación, tiene poder para atender en primera instancia las necesidades más elementales del pueblo. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, que él puede gestionar servicio de agua potable, puede gestionar luz eléctrica, puede gestionar que se persiga a un delincuente que haya violado la ley, puede gestionar que acuda algún médico, que se establezca una clínica. Él también puede gestionar alguna escuela o que los profesores se manden profesores a esa escuela. Él puede decidir si hay un ejido aparte, si hay bosque. Él puede opinar y decidir también sobre las maneras de cómo administrar y explotar todos los bienes que pertenecen al pueblo o a la comunidad. Entonces, esta autoridad tiene representación. Recordemos ahí que el artículo 2 de la Constitución
les reconoce facultades, les reconoce representación. El ser humano, todos tenemos voluntad. La voluntad es un elemento que nos distingue del resto de los seres vivos. Nomás las personas tenemos voluntad. ¿Qué implica voluntad? Que yo puedo decidir qué hacer, puedo decidir a qué dedicarme, puedo decidir si voy de un lugar a otro, puedo distinguir qué es bueno, qué es malo, y puedo decidir qué hacer. Entonces, esa voluntad, una de las formas de manifestarse es a través de la participación. La participación me permite a mí un ejercicio de voluntad. Yo, a través de lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo manifiesto en un sentido de manera colectiva. De esa forma estoy participando. Ahora, ¿participo para qué? Pues participo para elegir mis autoridades del pueblo, pero esas autoridades, una vez que las elegimos, también recordemos, esas autoridades tienen representación, es decir, ellos pueden hacer valer lo que yo decidí, lo que todo el pueblo decidió ante otras autoridades. Y esa representación tiene que ser respetada. Es decir, la voluntad, mientras es dirigida por el bien, tiene que ser respetada y la ley no tiene por qué afectarla. ¿A dónde tengo que acudir? En primera instancia, a donde puedo acudir es con el Ministerio Público para exigir que se respeten mis derechos. Eso lo haría en primera instancia el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público no actúa? Se le plantea, se le solicita que intervenga y no actúa para defender mis derechos. Entonces, tengo yo opciones todavía. Puedo acudir ante el presidente municipal. Si no funciona tampoco, puedo acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja porque no se están respetando mis derechos. Pero también hay otras instancias, recordemos. Está la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es otra instancia donde yo puedo acudir para exigir respeto a mis derechos. También puedo acudir a la Procuraduría Agraria para exigir que se respeten mis derechos cuando se haya invadido mi tierra, cuando se esté explotando indebida e injustamente el bosque, cuando se estén robando la madera, cuando no estén reconociendo la tierra que yo cultivo y que perteneció a mis padres y que yo la recibí de ellos. También puedo acudir a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, que es otra instancia, y en última instancia de todas esas me queda la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua nos dice que las diferentes autoridades, desde el comisario de policía hasta allá en la Presidencia de la República, deben hacer caso a nuestras peticiones. Pues sí, pero ¿qué nos toca hacer a cada uno de nosotros para que esto se cumpla? Pues de esto nos habla Javier el Pato Ávila. Una manera muy importante para exigir y cuidar y aumentar el respeto a los derechos humanos es, primero, pues conociéndolos. Segundo, yo creo que haciendo alianzas y viviendo solidaridades comunitarias. Y eso lo hablamos desde la familia, que es el origen de la comunidad, el pueblo, la comunidad, el municipio, la sección, el estado, el país, el mundo. Yo creo que es la manera, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a poder hacer de otra manera, conociéndolos y haciendo alianzas, redes solidarias. De eso es de lo que se trata, de hacer valer nuestros derechos y pedir que se nos respeten, ya sea de manera personal o en grupo, como nuestra asociación Alianza Sierra Madre, quienes somos un grupo de mujeres y hombres que estamos interesados e interesadas en dar a conocer los derechos y pedir que se respeten. También le preguntamos a José Luis Armendáriz qué podemos hacer si sabemos y sentimos que no se están respetando nuestros derechos, como el de la salud, la educación, y él nos dio el siguiente consejo. Efectivamente, imaginémonos, por ejemplo, que
en nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro ejido, se requiere, por ejemplo, una clínica, o hay clínica pero no hay doctor, tiene mucho tiempo que no va y no hay ni siquiera una enfermera, no hay nadie que atienda ahí. Entonces, puedo acudir a exigírselo primero al presidente municipal. Y recuerden, en última instancia todavía queda la Comisión de Derechos Humanos para pedir la intervención de que se establezca esa clínica, o si ya existe, de que haya doctores, de que haya enfermeras que la atiendan. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en la educación. Imaginémonos que se necesita una escuela, o imaginémonos que ya existe la escuela, pero no van los maestros que van a enseñar a los niños. Ahí también, en primera instancia, puedo exigirle al presidente municipal. Luego me quedaría la Coordinadora Tarahumara, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, puedo acudir ante el gobernador del estado y también puedo acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a exigir que se respete el derecho a la educación. Es decir, que las niñas y los niños todos tienen derecho a ir a la escuela para que aprendan más cosas y de grandes puedan hacer todo aquello que quieren y puedan dedicarse a lo que más les guste y para lo que hayan estudiado. Ir a la escuela es un elemento muy importante, es un derecho muy importante el de la educación, porque me permite conocer demasiadas cosas que me van a ayudar a ser mejor y me van a ayudar a ser grande. Como lo dijo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tener médicos para nosotros y nuestra familia, profesores para nuestros hijos, es un derecho que hay que pedir al gobierno que nos cumpla. Pero no solo eso, también está el derecho a vivir en paz y que no se nos moleste en nuestra persona o en nuestras cosas. El derecho a viajar por todo el país, a trabajar en lo que querramos, siempre y cuando esto sea legal. En fin, son muchos más los derechos que tenemos. Por eso invitamos a quienes nos escuchan en estos momentos a que los conozcan. Algunos de los más importantes están en nuestra Constitución. También están los derechos particulares de los pueblos indígenas, como el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, conocida también como OIT. Por desgracia, el tiempo se nos termina y aún nos falta por platicar más sobre el tema de derechos humanos. Pues sí, aún falta que Javier Ávila y José Luis Armendáriz nos hablen qué sucede cuando no se cumplen con los derechos humanos o cuando se violan, y eso causa daño a la gente. Eso lo veremos en el siguiente programa, así que los invitamos a escucharlo, porque por hoy el tiempo se nos ha terminado. Este programa es producido por Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, con la participación de la International Bar Association Foundation. Estuvimos con ustedes Ernesto Palencia, Kiriaki Orpinel, y en los controles técnicos Víctor Martínez. Por el reconocimiento y respeto a los derechos de los otros todos que nosotros somos. Octavio Paz. Esta es una producción de Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, y la participación de la Fundación Barra Internacional de Abogados, International Bar Association Foundation.